Hola a todos, vamos a empezar a trabajar más en detalle en las invenciones. En el archivo que les mandé, bueno, también les voy a mandar después agregué algunos de las entradas. Vamos a empezar a revisar ahora ya las entradas, que acuérdense, como vimos en la invención 1, consisten en la aparición del motivo, pero también su respuesta, su imitación en otra voz y la aparición del contramotivo. A veces hay, como aquí, una entrada, una reiteración de la entrada. En otras ocasiones va a ser diferente, pero eso es lo que vamos a empezar a ver. Por otro lado, también aquí está el cuadro, bueno, este es el que yo hice, espero que el que ustedes tienen, pero vamos a ver algunos de los motivos, vamos a irlos clasificando por la duración. Después vamos a analizar, en la siguiente clase vamos a analizar bien esta tabla. Pero bueno, por duración, si nosotros nos fijamos, los más cortos que tenemos aquí son estos, ¿no? Son muy similares, de hecho. Vamos a ponerles un solo color. Son muy similares. Hay otros que son cortos, como por ejemplo y este. Los podríamos considerar también cortos porque si bien son, aquí los ponemos como dos compases, etcétera, pero vamos, el quebrado los hace ser bastante más cortos, ¿no? Entonces los voy a poner así con otro color, pero también son cortos. Después tenemos algunos, la mayoría, vamos, que son estos que tenemos aquí. Son la mayoría. Si vemos los compases de los quebrados varían entre 12, 4 octavos, 3 cuartos, etc. Pero digamos que esos son de una duración intermedia. Podemos ponerle este color, por ejemplo. Y luego tenemos los compases que son los que son largos. Este que está aquí en 3 octavos yo también lo colocaría dentro de los que son de duración intermedia, porque aunque son 4 compases, son 4 compases de un quebrado que es muy pequeño, ¿no? Lo pondría también dentro de la duración intermedia. Y por último tenemos los que son mucho más largos, ¿no? Tenemos aquí, si se fijan, estos son los más largos, el de 4 compases en 4 cuartos, 4 compases en 3 cuartos, 5 compases en 4 cuartos. Entonces, aquí tenemos, digamos, desde los más cortos hasta los más largos. Vamos a analizar primero los más cortos. Los más cortos que tenemos entonces son la invención 1, la invención 7, la invención 13. Entonces vamos a ir primero con esos tres y después vamos a ir analizando los demás, ¿no? Entonces la invención 1, esta ya la habíamos visto. De hecho, aquí tenemos ya el análisis de toda la invención incluso y vimos un poco sobre la entrada. Aquí puse justo las dos, la entrada y más la entrada con su reiteración. Pero lo que quiero llegar aquí es más a la parte del contrapunto. Si nosotros observamos aquí este material, veremos que tenemos unos intervalos, perdón, tenemos unos intervalos que no necesariamente vamos a ver exactamente como en las especies, pero como dijimos desde los ejercicios anteriores, son como una versión de las especies, pero contraídas, ¿no? Aquí tengo un intervalo, por ejemplo, este que tenemos aquí de re al do, es una séptima compuesta, una catorceava, y después se vuelve una trecena, luego tengo aquí un tritono, una cuarta, sería una oncena, luego es 13 otra vez, luego es 13 y luego es 15, es doble octava. Por un lado vemos que los intervalos se están haciendo más amplios, ¿no?
No siempre sucede, pero vemos que aquí el rango, por lo menos aquí, llegó hasta las 2 octavas. Habíamos dicho que hasta la trecena era lo ideal, pero aquí está llegando mucho más amplio. Ahora tenemos aquí algunos intervalos disonantes. Vamos a marcarlos. Tengo estos dos. Los vamos a marcar como hemos hecho con en los otros casos. Y seguimos el mismo criterio que dijimos cuando estábamos haciendo el contrapunto en una sola voz. Si ustedes se acuerdan, ese criterio era que si las disonancias, cuando nosotros tuviéramos una disonancia, lo único que teníamos que hacer es comprobar si alguna de las notas involucradas es un ornamento que está bien justificado. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque, nuevamente, no tenemos que pensar en la idea de evitar la disonancia. De hecho, es importante usar disonancia. Muy bien, ahora, ¿qué pasa aquí? Si nosotros vemos todo este beat, todo este tiempo, este tercer tiempo, tenemos que el acorde es muy claro. Tengo sol, do y el do de abajo que es cordal y el mi también es cordal. Entonces el re, este re es una nota de paso acentuada. Pero está justificado, ¿no? Dentro de los 4/16 está en el tercero, que es acentuado técnicamente, pero se puede usar. Si lo vemos como una versión de tercera especie, sería tercera contra segunda especie, sería bien. Este es un caso interesante porque es una cuarta que no es un ornamento. Este lo podríamos poner incluso con este asterisco porque si es algo que no habíamos visto antes, que no se podría permitir. Pero bueno, si nosotros pensamos cuál es la razón por la que a lo mejor este se puede permitir. Primero, no es una oncena perfecta, ¿no? Es una oncena aumentada, es un tritono. Y dos, es que el tritono está resolviendo. El tritono sí está resolviendo. Si nosotros vemos este sí está moviéndose al do, está resolviendo como debe de ir. Y por otro lado, este fa, aun cuando se desvía momentáneamente, pero está resolviendo al mi. No resuelve de inmediato, sino después. El acorde es un séptimo disminuido, si, re, fa, que va a un primero. Si nosotros vemos, también podríamos empezar a ver como un cifrado. Esto sería primer grado, esto equivaldría al séptimo disminuido y esto otra vez primer grado. Entonces, este lo pongo como asterisco porque no cumple con esto, pero de alguna manera es una disonancia que aparece, que no es una cuarta perfecta, que es la que habíamos visto que por lo regular se tenía que ver como disonante a dos voces. No es una cuarta perfecta, pero es un trítono que resuelve, que sí está bien resuelto al final de cuentas, ¿no? Entonces podríamos, primero, no vamos a marcar que si está rompiendo las reglas o no, porque acuérdense que las reglas se inventaron después. Entonces más bien veamos cuáles son las características y a partir de ahí saquemos conclusiones. Cuando nosotros hacemos esta eh, entrada reiterada, si se fijan, aparece la misma estructura, es decir, vuelve a aparecer aquí el motivo, pero ahora transportado a la quinta. Lo vemos aquí. Y vuelve a aparecer el contramotivo aquí. Ahora, fíjense que no necesariamente abajo apareció el contramotivo. Aquí no está el contramotivo, de hecho, llega el sol, que es parte del motivo, es este sol, y simplemente lo hace una octava abajo, no hace el contramotivo abajo. Puede estar o no, como aquí, por ejemplo, que está vacío, aquí también no está el contramotivo. Y por lo tanto, aquí también vemos la respuesta a la quinta. Esto es a la quinta. Pero, vamos, es porque toda esta segunda entrada, si la vemos aquí, es una reiteración. ¿Sí? Entonces tenemos aquí
entrada en tónica, y aquí podríamos decir que esta es una reiteración de la entrada, que está a la quinta. Si vemos, aquí aparece el contramotivo y los intervalos que vamos a observar, fíjense muy bien, si yo numero aquí, empiezo a ver que esta es una quinta compuesta, luego tengo una séptima compuesta, catorceava, luego tengo una trecena, luego tengo una oncena, en este caso es perfecta, luego tengo una trecena y quinceava. Si se fijan, y luego una décima. Si se fijan, son los mismos intervalos que tenía aquí. Eso es muy importante, la relación entre motivo y contramotivo es con los mismos intervalos. Porque si yo lo pongo a otra, si lo pongo transportado en otro, a veces podría funcionar, pero de alguna manera cambiaría su significado. Entonces, si yo lo uso aquí, motivo y contramotivo, con ciertos intervalos, y lo quiero transportar, pues simplemente transporto los dos y van a conservarse los mismos intervalos. Aquí, como ya habíamos visto antes, tenemos la nota de paso acentuada, aquí en el A, y nuevamente tenemos aquí una anomalía que es esta oncena. Es decir, momentáneamente se está apareciendo una cuarta cordal. Pero vamos a tratar de ver, bueno, cuál sería aquí apareció cuarta, pero era tritono, pero aquí sí es cuarta perfecta porque el fa es natural. ¿Cuáles serían o sea, decimos, bueno, ya se pueden usar así abiertamente o bajo qué circunstancias? No, todavía no podríamos determinar como una regla como tal, pero sí podemos anotar aquí qué es lo que observamos, ¿no? Entonces hay una oncena cordal, pero que es una oncena cordal que aparece de qué forma, ¿no? Entra por paso, cambia de posición al acorde, es decir, sí está un acorde en 6/4 aquí, pero entra por paso y después lo cambia de posición. Incluso si no lo cambia de posición, si consideramos esta como cordal, vean que saldría por paso, ¿no? Entonces, podríamos decir que hasta el momento están apareciendo estas cuartas cuando esa cuarta entra por paso y después lo cambia de posición. Entonces aquí tengo un fa la do en 6/4, pero después suena en 6/3, ¿no? Vamos a ponerlo aquí después. Cambia de posición el acorde. No podríamos decir que esto es una regla, pero sí podríamos decir que es lo que está sucediendo. Entonces, si se fijan, la imitación es traslado lo que está arriba a la voz de abajo y encima le escribo un contrapunto a lo que tengo aquí abajo, siguiendo las mismas reglas del contrapunto de especies. Pero lo que sí es muy importante es a quién considero cordal. Tengo que tener muy claro a quién considero cordal. Por ejemplo, aquí desde el principio es muy claro que este re podría ser visto como nota de paso. Por eso aquí puede haber una disonancia, porque ese re es nota de paso. Pero aquí en estos dos, por ejemplo, es muy claro en este bit que no puede ser el mismo acorde durante todo el bit, porque saltan, ¿no? Entonces tiene que ser un acorde donde fa y re sean cordales y otro acorde donde do y mi sean cordales, ¿no? Entonces por eso es que aquí son dos acordes distintos. Esa es la razón. Entonces, lo único que una cosa que tendríamos que notar es que no necesariamente es por bit, un solo acorde por bit. Puede ser a veces más de un acorde por bit, ¿no? O más de una nota, digamos, más de una triada dentro de un solo bit, ¿no? Entonces, bueno, este es con respecto al 1. Vamos a ver
dentro de la lista de los que son cortos, el siguiente es el 7. Vamos a ver el número 7. Aquí está. Muy bien. Si nosotros observamos aquí, tenemos el sujeto. Y de hecho vean que la estructura de estas, es muy curioso que las tres que son así muy cortas, que son de 2 bits, van a tener una estructura muy similar. Tengo aquí la entrada, tengo la imitación aquí, y de hecho fíjense que es prácticamente igual, o sea, es una imitación a la octava, aquí no hay contramotivo, simplemente hacen salto de la octava, y luego, que tenemos aquí? Pues la reiteración a la quinta. Es el mismo motivo, pero transportado a una quinta arriba. En este caso, digamos, es una transposición, pero no es una transposición, digamos, exacta. O sea, no está transportándolo si esto estaba en mi menor como si esto estuviera en si menor, porque de hecho hay re sostenido, ¿no? Entonces, es una transposición diatónica. Si observamos también aquí en el primero, lo que sí podríamos notar es que hay una diferencia en algunos aspectos. Por ejemplo, este salto de quinta que teníamos aquí, se respeta aquí. Se respeta incluso aquí. Pero en la última vez que aparece el sujeto, se ajusta. Porque la armonía, tengo aquí sol, si, sol, o sea, es muy claro que esto es cuarto, quinto, y tendría que resolver. Esto estrictamente tendría que ser un re, pero se ajusta. Lo mismo pasa con aquí el contramotivo. Vean, el contramotivo es do, si, do, re. Aquí hace sol, fa, sol, y esto tuvo que haber sido un la, pero se ajusta. Entonces, muchas veces esta última nota del motivo podría ajustarse. Y es justamente lo que pasa aquí. El motivo, vean que es esta escala, de hecho es muy parecido al primero. Es esta escala descendente, salto de tercera y luego salto de quinta al final. Es lo mismo que está aquí. Pero aquí hace algo diferente. Cambia estas dos notas, cambia ese salto. ¿Sí? Este sí, estrictamente tendría que haber sido un fa sostenido, pero cambia el último intervalo y hace lo mismo aquí. Si lo tomamos como el sujeto original, tuvo que haber sido un fa sostenido esta última nota, y de todo caso, si fuera como una imitación del anterior, tendría que haber sido un si, pero lo ajusta exactamente por la misma razón, por una cuestión armónica. Esto, si se fijan, es un si, re, fa, un quinto grado de mi menor, la tonalidad aquí es mi menor, y va a resolver. Entonces esa es la razón, se ajusta una nota, el resto del motivo es el mismo. ¿No? Vean que el motivo este es igual, una escala descendente, sube, salto de tercera, y solo cambia el tamaño del salto final. Hay un salto ascendente, la dirección es la misma, pero lo que cambia es el tamaño del salto. Muy bien, ahora aquí tenemos algo interesante con respecto a los contramotivos. Tengo este motivo aquí, ya hemos visto aquí que sería la respuesta. Vamos a ponerlo mejor hacia abajo. Tengo aquí que es el motivo también, con la respuesta, la reiteración a la quinta. Pero lo que podríamos notar es que el contramotivo no se repite. Es decir, este material que tengo aquí no es el mismo material que tengo acá, como sí sucedía en la número 1. Vean, en la número 1 este contramotivo sí era el mismo material. Hay una nota diferente, pero en general es el mismo material. Si nosotros vamos a la número 7, vemos que el material no es igual. Hay algunas similitudes, ¿no? Como la figura de puntillo, por ejemplo. Podríamos considerarlo como contramotivo, ¿no? Porque es un contrapunto al motivo, pero lo que sí hay que notar que no es exactamente igual y que sí hay muchos cambios como para decir que que es lo mismo. Entonces, si nosotros consideramos esto como contramotivo, es difícil a lo mejor decir que, que esto es también un contramotivo, ¿no? Porque, o sea, sí lo es, pero no es el mismo. Esa sería la respuesta que yo les daría, ¿no? O
sea, creo que sí podríamos decir que es un contramotivo porque es un contrapunto al motivo, estrictamente eso sería un contramotivo, pero yo lo pondría como una especie de B, contramotivo B, porque no es exactamente igual. Aquí esto en realidad no lo podríamos considerar contramotivo porque pues, es una sola nota, la octava, ¿no? Simplemente pues como para no dejar solo ahí la primera entrada del motivo. Podría no estar, ¿no? Como en la invención 1, aquí hay silencio, por ejemplo. Podría no estar. Entonces esto realmente no tiene caso ni siquiera ponerle como tal un nombre, ¿no? Ahora, vamos a revisar los intervalos, ¿no? Igual que perdón, antes, igual que en la primera invención tenemos una entrada y la reiteración de la entrada. Esto es igual que en la número 1, vean. Y de hecho es idéntico en el sentido de que es la entrada en tónica y la reiteración a la quinta. Eso es muy importante. Es entrada en tónica y reiteración de entrada en la quinta. No con modulación a la dominante, porque de hecho ya dijimos que esto es una transposición diatónica, porque los intervalos no son exactamente iguales. Aquí agrega re sostenido. Si fueran una transposición exacta, el re tendría que ser natural. Pero lo que quiere conservar es diatónica, por eso lo llamamos diatónica, porque se mantiene en la misma tonalidad. Y lo mismo pasa con la invención 1. De hecho, esto es prácticamente una variación de la invención 1, la misma estructura exactamente, el mismo tamaño del motivo, ¿no? De hecho con un diseño similar. Si comparamos este motivo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el motivo de la número 7, sin que tal vez aquí va a sonar con otras alteraciones, pero el de la número 1 sería así, ¿no? Entonces si se fijan, tenemos en ambos casos una escala con rango de cuarta. De hecho, si observamos, aquí nada más hay una nota de más, de hecho, porque este empieza en silencio de octavo y este en 16avo. Pero el contorno es lo mismo. Si observamos este grupo que está aquí, fa, sol, mi, ese diseño fa, sol, mi es este mismo, re, mi, do. Solamente agregó esto, o sea, está desplazado. Es como si esta nota la hubiera omitido una de estas notas y lo fusionara, y luego el salto de quinta que tiene al final. Entonces es prácticamente una variante del motivo de la invención 1, ¿no? Es muy similar. Vamos a ver rápido los intervalos. Aquí, pues, tiene eh, una nota nada más, en realidad la tendríamos que considerar solo como una nota. El intervalo que tiene aquí es, es complicado porque en realidad es una quinta, pero es una quinta triple compuesta, ¿no? Perdón, doble compuesta, perdón. Entonces, si la consideramos así, sería una decimonovena. Es mucho, pero en realidad esto es para dar más como un efecto que como un contrapunto, ¿no? Esto no actúa como contrapunto, tal cual. Si nosotros continuamos, aquí vemos que el intervalo es de octava, novena, luego tengo sol y mi, sería una trecena, catorceava, regresa a la trecena, y este es una segunda doble compuesta. Entonces, si era novena, ahora es 16ava, pero acuérdense, es como de segunda doble compuesta, décima. Este lo mismo, es el mismo caso que lo anterior. Yo lo dejaría como una duodécima, aunque en realidad es compuesta, ¿no? Porque el sí ahora está hasta abajo. Pero bueno, es una quinta compuesta, ¿no? Podríamos verlos en compuesto o podríamos verlos en intervalos más sencillos. Nos conviene seguirlos viendo así, o sea, tomando en cuenta qué tan alejados están las voces, porque eso es importante, pero a veces nos puede ayudar, nos puede confundir un poco, ¿no? Entonces, si vemos los intervalos disonantes son estos, y si tratamos de decir, bueno, ¿qué es cada uno?
pues entonces aquí puedo decir, bueno, este es muy claro que es una nota de paso, el A. Ujú. Es muy claro porque el si con la octava es consonante, el siguiente es consonante y este es una nota de paso. Aquí tengo una bordadura. El fa sostenido es una bordadura. Ahora, aquí, ¿quién es el ornamento? El mi no es el ornamento porque está saltando. Viene de salto y sale por salto. Entonces, el que es ornamento es el fa sostenido de aquí arriba, ¿no? El acorde, si nosotros vemos todo el beat, mi, sol, el fa es bordadura, entonces las cordales son mi, sol, aquí el mi es cordal porque viene saltando, etc. Entonces el acorde es mi, sol, sí, el fa no es cordal. Entonces aquí tendría yo, puedo marcar las notas para que sea más claro, esta no es cordal y por eso es que se forma esta 16ava, que es esta segunda doble compuesta, o novena, también novena más una octava. Y tenemos que este ornamento es una nota escapada, una nota escapada, porque es una bordadura incompleta, es como si fuera mi, fa, y en lugar de regresar al mi, salta. Entra por paso y sale por salto en la dirección contraria. Entonces vean que de todas formas, aun cuando haya muchas más notas, etcétera, lo que es muy claro es quiénes son ornamentos, ¿no? Queda muy claro quiénes son ornamentos y en general el resto de los intervalos, vean, tenemos octava, trecena, trecena, décima, quinta. Y por ejemplo, aquí la quinta, aun cuando salta esta voz, pero en realidad es la misma nota, entonces llega por movimiento oblicuo. Un poco lo mismo pasa con esta, ¿no? Esta octava, pues no había nada sonando antes, entonces se podría considerar como oblicua. Vamos a ir con el siguiente. Aquí no tenemos contrapunto abajo, pero a partir de aquí sí, ¿no? Entonces, si veo el intervalo, este fa la es una décima, 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 oncena, décima. Aquí es interesante porque hay una... Este sí suena con el mi, entonces suena una oncena, y después suena la duodécima, pero la duodécima suena aquí. Y ahora sí, por último, tendríamos esta décima. Entonces, si vemos otra vez los intervalos disonantes, podríamos considerar que son estos, las oncenas. Entonces aquí el cordal podría ser fa o podría ser el si. Hay varias opciones, pero al final tenemos terceras paralelas, entonces podríamos considerar incluso que cada una es un acorde diferente, no importa porque todas son consonantes. En el caso de aquí, digamos, esta no se está viendo como nota de paso como estaba aquí. Y esto es lo que les decía que era diferente, por eso le llamábamos contramotivo B, porque en la número 1, si se acuerdan, cuando transportábamos a la quinta, los intervalos eran los mismos. Pero aquí en la número 7, los intervalos son diferentes. Entonces, por eso no le llamo contramotivo igual. Es un contramotivo B. Vamos. Los intervalos son diferentes, claramente. Pero de aún así podríamos seguir pensando que esta es una nota de paso, solo que hay dos notas de paso, hay tanto arriba como abajo y eso produce una décima de paso. Aquí, este de todas maneras sigue siendo una bordadura, ¿no? Eso creo que queda igual muy claro. Tenemos esta bordadura y tenemos también al final hay esta disonancia que se produce por la combinación de una nota cordal abajo y una nota no cordal arriba. Entonces, aquí otra vez pasa algo similar que aquí. O sea, aquí este es disonante, este intervalo, pero no es esta la que es el ornamento, sino la de arriba. Entonces aquí es lo mismo. ¿Cuál es la que es no cordal? El mi. El mi es una bordadura. Si observamos las notas cordales serían si, re y fa. Es el quinto grado. Si, re sostenido, fa sostenido. El mi es una bordadura. De hecho aquí también tiene un trino sobre el fa sostenido, pero el mi es básicamente una bordadura. Entonces,
ahí otra vez se cumple lo que habíamos dicho. Si hay un intervalo disonante, está bien usado si alguna de las dos está haciendo un ornamento plenamente justificable. Y otra cosa, vean que aun cuando en la 1 hubo una cosa, vamos, una excepción con respecto a las cuartas, ¿no? Que había una cuarta cordal, aquí no, aquí las cuartas se siguen utilizando como no cordales, ¿no? O sea, es decir, este está más apegado a las reglas. Podríamos decir que entonces, aunque en la invención 1 sucede, no podríamos tomarlo como una nueva regla, sino más bien como una excepción a la regla. Muy bien, vamos a ir con la número 13, que es la que tenemos aquí, que es también corta, de 2 bits. La número 13, que es la que ustedes ya también analizaron. Aquí tenemos algo similar a las dos anteriores, pero digamos hay algunas pequeñas diferencias. Tenemos un motivo corto, al igual que las dos anteriores. Podríamos decir que esa es una característica de los motivos cortos, que los motivos cortos hacen reiteración de la entrada. ¿Sí? Esa podría ser una de nuestras conclusiones. Cuando hay un motivo corto, se utiliza la reiteración de la entrada, muy probablemente porque el motivo es tan corto que necesita aparecer otras veces, otra vez, para dejarlo claro, ¿no? Es muy probable que esa sea la razón. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Tenemos aquí los motivos, podríamos entonces decir que esto es una entrada, ¿no? Y a partir de aquí la reiteración de la entrada, pero la diferencia, si comparamos con las dos anteriores, es que esta entrada está en la menor y está a partir de, o sea, el sujeto, digamos, el original, y aquí también, es decir, que la reiteración no está transportada. Esa es la diferencia. En el caso de la número 1 y en el caso de la número 7, la reiteración de la entrada está a la quinta, en ambos casos. No modulando, sino diatónicamente. Pero aquí no, aquí la reiteración está en tónica también, ¿no? Entonces el sujeto aparece 4 veces idéntico, a diferencia de aquí que aparecía 4 veces, pero 2 de ellas transportado a la quinta, ¿no? Esta es la 1. En la 7 aparece también 4 veces, pero sí transportado a la quinta, aquí también está, a la quinta, con lo que habíamos visto de que el contramotivo no es igual. Entonces tiene la misma estructura, ¿sí? Pero en este caso la reiteración no está a la quinta. Y tal vez otra posibilidad, otra diferencia también, es que con respecto a la 1, pero en este caso, digamos, en ese sentido se parece también un poco a la 7, es que no hay no hay un solo contramotivo, ¿no? No hay un contramotivo como tan evidente que podamos como observar que se repite varias veces, ¿no? Tenemos uno que podría ser tomado como contramotivo. Creo que el más cercano a eso sería este, porque si bien no se repite igual, si nosotros vemos, este no se repite igual en ningún caso, ¿no? Pero o sea, es lo más cercano a un contramotivo, porque si nosotros observamos este que está aquí abajo, si bien no es igual, pero hay muchas similitudes. De hecho, las notas, las últimas 3 notas son las mismas. Tenemos aquí sol, mi, la. Y aquí tenemos sol, mi, la, con las direcciones invertidas. Es decir, en lugar de que este mi estuviera aquí arriba, ¿no? Así sería digamos, la forma como aparece aquí, aquí cambia. Hemos visto cómo los sujetos pueden cambiar una nota, los motivos, perdón, y lo mismo pasaría con los contramotivos, ¿no? Entonces,
podríamos decir que esto sí es lo más parecido al contramotivo, porque aunque no es idéntico, comparte tres notas son iguales, son las mismas, sol, mi, la, con el mismo ritmo. La primera es diferente, aquí es un la, aquí es un mi. El resto, es decir, lo que está antes y aquí que no hay nada, o salvo una sola nota, es nuevamente lo que habíamos dicho, un contrapunto, pero es un contrapunto que en realidad no podríamos llamar contramotivo. ¿No? Si observamos los intervalos, vamos a numerar los intervalos a partir de aquí, si quieren. Nuevamente vamos a marcar los intervalos y a partir de ahí observar cuáles son los intervalos disonantes y entonces observar si están bien justificados y ya entonces tomar una decisión de qué ornamento es. Este tenemos una duodécima entre este la y este mi. Luego tenemos a partir de aquí, de la, una octava. Tenemos aquí una décima con la y el do que está aquí arriba. Y aquí se hace un intervalo interesante. Perdón, vamos a ver si puedo un poco más despacio. Aquí este la se queda sonando y ese la se queda sonando con el si que suena arriba. Entonces el intervalo es una novena, este. Luego el intervalo de ese, bueno, hay quinta aquí, porque aquí el la y el siguen sonando. Y entonces este que tenemos aquí es ya una décima. ¿No? Vamos hasta ahí. Entonces tengo aquí unos intervalos que son consonantes, la mayoría, y tengo uno disonante que es este. ¿No? Ok, muy bien, seguimos. Aquí antes de que llegue digamos ya a la entrada del motivo, tenemos un intervalo más que es esta duodécima. Perdón, espacio. Y lo único tal vez que hay que notar es que es una duodécima disminuida. Eso es algo que hay que notar. A partir de aquí ya tenemos ambas voces, entonces tengo décima. Y además ambas voces con lo que ya dijimos que podría ser el contramotivo. Luego aquí tengo el mi, en realidad es la primera nota del sujeto, del motivo, entonces es el que considero con el de arriba, ¿no? Con el do. Es una sexta compuesta, trecena. Luego tengo do décima y luego tengo décima. Luego si con sol sostenido tengo sexta, luego tengo décima, luego tengo aquí, vean, tengo una oncena y luego tengo una novena. Esto es interesante porque igual vamos a ver algunas diferencias con respecto a lo que hemos visto antes, ¿no? Y luego tengo la sexta. Voy a marcar los intervalos que normalmente nosotros consideraríamos no cordales, ¿no? Estos dos de aquí. Ahorita vemos qué pasa. Este tritono, si bien es disonante, pero sí podríamos decir que el tritono puede aparecer como cordal, sí, sobre todo si este tritono resuelve, ¿no? Si vemos lo que sigue, en realidad vamos a notar, y por eso también es la razón que yo llamo esto contramotivo, porque si bien aquí no vamos a ver exactamente los mismos números, los mismos intervalos, aquí por ejemplo esta es una tercera, do, mi, luego tengo octava, luego tengo décima, luego tengo décima otra vez, luego tengo sexta, luego tengo duodécima, catorceava, décima. Entonces, si bien los intervalos no son los mismos que aquí, pero si nosotros consideramos a partir de las notas que dijimos que eran similares, es decir, de este sol sostenido, mi, la, esto de aquí, estos números que tengo aquí,
Si nosotros consideramos esos números, cuando esos números se invierten, por ejemplo, la sexta se vuelve décima, se vuelve tercera, la décima se vuelve tercera, la oncena se vuelve duodécima y la novena se vuelve séptima, que son exactamente estos intervalos que están aquí. Entonces, también lo considero así porque aunque no son los mismos intervalos en número, pero sí son los mismos intervalos invertidos. Entonces, por eso también considero que esto es el contramotivo. Y esto puede también ser la respuesta para algunas cosas. Vamos a poner aquí los intervalos disonantes que tengo aquí. Y bueno, ya por último, si se fijan, tengo aquí, perdón, vamos a poner aquí el intervalo. Tengo aquí ese intervalo que es de, bueno, es de sexta, pero es trecena, y luego octava y sexta. Y a partir de aquí ya no hay contrapunto. Entonces, si se fijan, la mayoría de notas son cordales. Vamos a ver qué es cada una de estas disonancias. Aquí hay una novena. ¿Quién es el que es no cordal? Podríamos decir eh, que aquí es muy claro que el sí es cordal porque salta. Y de hecho vuelve a regresar al sí. Entonces aquí el acorde es muy claro que es mi, si, y aquí abajo está el sol sostenido. Si consideramos que el la aquí es cordal, pero después el la se convierte en disonancia, entonces esta novena se produce porque este la se queda como una suspensión. Pero no es suspensión aquí al principio, es suspensión después. Aquí no se ve la ligadura porque en realidad está escrito como síncopa, pero esa es la razón, ¿no? Y de hecho antes de o sea, aquí resuelve la suspensión a este sol sostenido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que eso es algo importante. Hemos considerado como consonantes pues todos los intervalos como octava, décima, sexta, terceras, todos estos intervalos que normalmente consideramos consonantes. Pero algo pasa muy particularmente con la séptima del dominante. Es decir, este intervalo que tenemos aquí es un intervalo disonante. De hecho, el rango es de séptima. Y salta. Podríamos decir que la séptima no está del todo preparada. Pero más allá de eso, lo que tendríamos que considerar es que dentro del dominante es posible que el re, que en este caso el re, o sea, la séptima del dominante, se pudiera considerar como cordal y por lo tanto como con la posibilidad de saltar. Eso se va a notar muy claramente después, ¿no? Bien, entonces aquí el tritono aparece, es disonante, pero es cordal porque es parte del dominante, mi, sol sostenido, si, re. De alguna manera está preparada por este do, ¿no? Pero en realidad viene por salto, pero lo importante es que resuelve, el tritono está resuelto. Luego, más adelante, todos estos son cordales, de hecho, porque el sujeto mismo se basa en arpegios, ¿no? Mi, la, do, mi, si, o sea, son puras notas cordales. Y entonces tenemos dos intervalos disonantes aquí. Este, podríamos decir que es una oncena cordal. En este caso es una oncena cordal, la voy a marcar aquí porque no se justifica como ornamento. Pero se puede deber a la inversión, ¿no? Es decir, que originalmente ese intervalo, como aquí, se fijan, cuando tenemos esa misma nota aquí, es una quinta. Claro, está porque está en fundamental. Si esto se invierte, obtenemos una cuarta, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Ya habíamos visto antes una cuarta cordal, pero aquí antes era porque decíamos, bueno, llegó por paso y luego cambia de posición. Aquí más bien podríamos decir que podría ser por la inversión también. O sea que originalmente sí suena en fundamental, pero que al invertirlo suena en 6/4. Y a lo mejor un comentario más es que está en la parte más débil del compás. Entonces también eso ayuda mucho. Y en el caso de esta novena, otra vez es un intervalo disonante, pero tampoco lo podemos ver como un ornamento porque es lo que había dicho antes, es la séptima del dominante y la séptima del dominante es el único, digamos, intervalo disonante que se podría considerar cordal ya en esta época. Eso sí es distinto a lo que habíamos visto en las especies.
Aquí podríamos decir que esta séptima es cordal y por lo tanto, digamos, no tiene que estar justificada como ornamento. Sin embargo, como séptima del dominante, vean que resuelve hacia abajo, como aquí resolvió también. Entonces, estos dos son excepciones también, pero observen bajo qué circunstancias. Esto es lo mismo, es la misma catorceava o el mismo tritono que hay aquí y es la misma novena que hay aquí. Esta catorceava que tengo aquí se da porque el re es la séptima del dominante, no está preparada, no es un ornamento. De hecho, entonces, si se fijan, o sea, el único ornamento como tal que hay aquí en esta invención o en esta entrada es esta suspensión del principio. Los demás, técnicamente, todas las notas son notas cordales. Y las disonancias se forman por esta, digamos, posibilidad ahora ya en esta música, en la música de esta época, de que la séptima del dominante se considerara como cordal. Entonces, aquí tenemos, digamos, algunos ejemplos de estos motivos. ¿Qué podemos agregar, digamos, a esta tabla? ¿No? A estos motivos que son de la misma duración. Por ejemplo, que tienen entrada y reiteración. En el caso de la de do mayores a la quinta, la reiteración, entrada y reiteración a la quinta, es como una observación que vamos a poner. Vamos a usar los mismos colores. En el caso de la número 7 es exactamente la misma estructura, entrada y reiteración a la quinta, pero en el caso de la 13 nada más es entrada y reiteración, sin que esté a la quinta. Solamente es entrada y reiteración en tónica. Si se fijan, ambas, las tres tienen esta cualidad de ser motivos muy cortos y las tres tienen esta cualidad de tener la reiteración, por lo que ya decíamos, porque el motivo es tan corto que no se puede, digamos, establecer si no lo repito, ¿no? Si no lo reitero. Y si vemos otras características de estas invenciones, vamos a usar el mismo código de color. Lo único donde no estoy usando el mismo color simplemente es aquí en el inicio. Los inicios son con otros colores. Pero si vemos esto, vean cómo hay algunas similitudes. Por ejemplo, coincide que los que son muy cortos, incluso este, por ejemplo, que dijimos que es como algo intermedio, pero en general los que son muy cortos tienen registros totales y rangos máximos también muy cortos. Por ejemplo, estos dos tienen de quinta perfecta. Este es un poco más grande, de séptima menor, pero solo un poco más grande, ¿no? Y se debe justamente a este rango que tenemos aquí, ¿no? Desde este mi hasta este re. Por eso es que el rango de esta es séptima menor. Y de hecho ahí es lo que vemos, como esta séptima se considera cordal, ¿no? Entonces, en general van a tener rangos bastante más cerrados. Si los comparamos, por ejemplo, aquí, los que están en este color como rosa, son los que tienen, vamos, los más largos, ¿no? Entonces, si observamos los más largos, vamos a notar que los más largos coinciden con ser también los que tienen el rango máximo y el registro total más amplio. Vean, el más largo tiene un rango máximo, un registro total, perdón, de 16ava menor, es decir, de una segunda doble compuesta. Y tiene un rango máximo de octava. En el caso de la 9, tiene un registro total de duodécima disminuida y tiene un rango de décima menor. Y lo mismo con la de mi bemol mayor, la número 5 tiene un
un registro total de décima menor y un rango de octava perfecta. Hay otras que están en el mismo, por ejemplo esta, la de do menor, que es una duración intermedia, es similar el rango a la número 5, por ejemplo, ¿no? O incluso estas tres que están aquí, pero sobre todo con la número 9 y con la número 14, esa es la más clara, que entre más largo sea el motivo, pues más amplio será el registro y más amplio será el rango también. El inicio no está relacionado con la duración, con la longitud. O sea, vean que tenemos simplemente, ahí lo que podríamos notar es que tenemos una sola anacrúsica, tenemos 4 que son téticas y 10 que son acéfalas. Entonces, ahí más bien por estadística diríamos, bueno, hay más invenciones acéfalas, pero no está relacionado con la longitud. El resto de los parámetros, como el registro y el rango, sí están relacionados con la longitud. Y también, por ejemplo, aquí en esta observación de la entrada y la reiteración, esto es muy importante, ver que las tres que son muy cortas cumplen con esa condición. Si vemos con respecto a la nota inicial y final, tampoco hay un patrón relacionado con la longitud, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, aquí está que es muy corta, que empieza en la tónica y termina en la dominante, pero también hay, por ejemplo, tónica y dominante, este empieza en la tónica y termina en la dominante y es el más largo. Entonces, no está vinculado. Lo que sí podríamos decir es que todas las notas iniciales son parte del acorde de tónica. Y básicamente todas son una de dos, o la tónica o la dominante. No hay, hasta dentro de estas 15 que estamos analizando, no hay ninguna que empiece con la mediante. Si nosotros hacemos el conteo, podríamos decir que predominan, obviamente, aquellas que empiezan en la tónica. Vamos a ponerle un color, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, menos que empiezan en la dominante. Tenemos 4 que empiezan en la dominante y tenemos 11 que empiezan en la tónica. Vamos a marcarlo aquí. 11 en tónica y 4 en dominante. Esto, como les digo, ¿no? Más allá de decir que así debe de ser o no, es simplemente observar, bueno, qué es lo más común, porque a partir de ahí tenemos ideas para ver qué hacemos, ¿no? Y si hablamos del final, lo que observamos es que todas terminan en alguna nota del acorde de tónica. Es decir, aquí sí hay más variedad, ¿no? Tenemos dominante, mediante, tónica. Hay dos casos donde la modulación se da en la sensible. Les voy a poner aquí estos dos casos que se dan en la sensible, donde la nota final se da en la sensible. Pero en los dos casos es porque esta sensible es en realidad la mediante de la dominante, es decir, hubo una modulación. Veamos, si se fijan, tenemos que ese caso sucede en la 5 y en la 12. Vamos a observarlo aquí. Aquí está la 12. Este termina aquí, sí es la sensible porque la tonalidad es la mayor, pero fíjense que antes apareció un re sostenido, entonces este sol ya no es la sensible de la, es la mediante de mi mayor. Lo mismo pasa con la de mi bemol mayor. Aquí está. Vean, tengo el sujeto, empieza en tónica, mi bemol, y termina aquí, en re. Este es el final. Aquí ya está con los contramotivos. Termina aquí. Entonces aquí tengo la sensible, pero pasa lo mismo. Antes aquí hay un la natural. Entonces eso significa que esto ya no es la sensible, sino la mediante de si bemol. Entonces estos dos casos que están
digamos, relacionados con otra nota que no es parte del acorde de tónica, se debe a que el motivo modula a la dominante. ¿Sí? El motivo mismo modula a la dominante. Hay otros que modulan a la dominante, no son los únicos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, está el último, el de la número 15, que de hecho la entrada va a ser, la respuesta va a ser también a la quinta. Pero este caso no termina en la sensible. O sea, esto lo estoy marcando aquí simplemente por esto de aquí, ¿no? Esta indicación de que termina en la sensible. En realidad, en lo demás, si nosotros observamos, es mucho más variado. Es decir, hay menos tónicas, a diferencia con los inicios que son casi siempre tónicas. Aquí solamente tengo 3 tónicas. Si veo la mediante tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 en la mediante. Y tengo el resto, 1, 2, 3, 4 y 5 en la dominante. Y bueno, más las dos, aquí nos suman 15 porque nos faltan justamente las dos que terminan en la sensible, pero es porque el motivo modula. Entonces vean que aquí es menos en tónica y muy equilibrado entre mediante y dominante. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Esto igual no tiene tanto que ver con la longitud, ¿no? En realidad tenemos mucha variedad. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es muy corto, que empieza en la dominante y termina en la dominante. Pero aquí hay otro muy corto que empieza en la tónica y termina en la dominante. Entonces no está totalmente relacionado. A lo mejor sí vemos que, por ejemplo, es simplemente la cantidad. Si nosotros queremos hacer un motivo, podemos empezarlo en tónica o en dominante, pero probablemente funcionará mejor si lo empezamos en tónica. Y lo mismo con respecto a los siguientes. Entonces, lo que quiero es como que hagamos una estadística, ¿no?, de esto. Entonces, su siguiente tarea será trabajar. Les voy a mandar, bueno, al final les voy a mandar estos archivos del análisis, ¿no?, porque vamos a hacer esto con los motivos. Lo hicimos con los motivos cortos, pero después con los medianos y luego con los grandes. Pero lo que van a hacer ahorita es escribir motivos de 2 bits en 4 cuartos. Entonces su tarea va a consistir en escribir motivos de 2 bits. ¿Qué criterios se pueden utilizar? Bueno, pues tengo que considerar los criterios de la tabla. Por ejemplo, si yo veo los que son de 2 bits, veo que en general hay más que son acéfalos y después el siguiente es téticos, es decir, y muy rara vez son anacrúsicos. Entonces, no significa que no pueda ser anacrúsicos o que no pueda ser téticos, sino que funcionarán mejor los acéfalos y tendré que usar más el inicio acéfalo. Y por ejemplo, ¿qué otra cosa observamos? Que estos que son de 2 bits tienen un rango y un registro total corto, de quinta hasta una séptima menor. Y que los 3 que analizamos tienen una entrada con reiteración. Una entrada y una reiteración, que puede ser a la quinta o que puede ser en misma tónica. Entonces, si nosotros vemos estos diseños, entonces puede decir, bueno, un criterio es que es acéfalo. Ok, entonces voy a hacer un inicio acéfalo. Bueno, aquí tengo armadura de re mayor. Vamos a hacerlo en re mayor. Entonces, por ejemplo, ¿con qué nota voy a empezar? Pues lo que observamos aquí es que la mayoría empieza en la tónica. Y si no es la tónica, es la dominante. Pero la mayoría empieza en la tónica. Entonces puedo decir, bueno, si estoy en re mayor, puedo empezar en re o puedo empezar en la.
¿sí? Entonces, si empiezo en La, por ejemplo, vamos a ver que el inicio es acéfalo y entonces terminará hasta la primera nota de este bit. Aquí ahorita voy a poner re, pero podría ser otro, pero hasta ahí terminará porque son 2 bits considerando el inicio acéfalo. Y entonces con respecto al final tenemos más opciones, que terminen en la dominante, ¿no? Aquí si se fijan todos los que son cortos terminan, aquí estos dos terminan en la dominante, pero también pueden terminar como aquí en la mediante. Podrían terminar en tónica. Ahora, en sensible podrían terminar en este caso, no, porque los dos que terminan en sensible son sujetos mucho más largos, ¿no? Entonces, no nos convendría aquí hacer eh, un final en la sensible, un final aquí en do sostenido, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer un diseño. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que siempre han hecho con las melodías, buscar que haya un punto álgido, buscar que haya una dirección, buscar que haya un equilibrio entre saltos y pasos. Por ejemplo, si al inicio quiero este salto de cuarta, ¿qué tengo que hacer después? Compensar en la dirección contraria, ¿no? Y entonces eh, por ejemplo, puedo usar re, re, mi, y en lugar de terminar en re, termino en fa, por ejemplo, termino en la mediante. Entonces, este es un diseño muy corto, que tal vez pareciera muy simple, pero podría funcionar como un motivo, ¿sí? Es muy corto, sí, pero podría funcionar. Y lo único que hice fue seguir pues lo que observamos en la tabla. ¿Sí? Ok, entonces ustedes van a hacer 5 de estos, pueden ser en modo mayor, pueden ser en modo menor, 5 motivos de estos, y 5 entradas. Eso significa que voy a utilizar el esquema que vimos. Son motivos cortos, va a haber entrada con reiteración. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces esto va a entrar aquí, ¿no? Y puedo probar, puedo decidir, por ejemplo, que puede haber la entrada en el mismo, es decir, ahí al unísono, ¿no? Como en la número 13, o puedo probar la entrada, por ejemplo, aquí a la quinta. Habría que ver cómo funciona, pero ustedes tienen esa posibilidad de elegir, ¿no? Ahora, antes de a lo mejor de hacer la entrada reiterada, ya que ustedes hicieron esto, o sea, tengo el motivo, lo puse aquí, vean que es también acéfalo, no lo vayan a pegar desplazado, tiene que también ser acéfalo en el tiempo fuerte secundario. Entonces ahora sí vemos el contramotivo. Ya tengo los motivos, ahora hago el contramotivo. Igual, recomendación, pueden empezar con cuartos, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Es decir, pueden empezar eh, pensando en una sola consonancia con respecto al siguiente, ¿no? Incluso podría ser este fa, se podría quedar así. Y a lo mejor aquí re, por ejemplo. Ahora, cuando hagan un contramotivo, lo que hemos visto en estas de aquí es que el contramotivo, vean, equilibra la cantidad de voces que hay abajo. Aquí hay muchas notas, aquí hay menos notas. Si vemos en la 7, aquí hay muchas notas, aquí hay menos notas. Es muy, es muy raro, por ejemplo, aquí que se junte con el mismo ritmo. Aquí sucedió 2 notas, pero después ya es un ritmo diferente. Entonces, en general, hay que mantener ese equilibrio. Eso significa que si yo aquí eh, quiero hacer un contramotivo, no me conviene hacer un contramotivo, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, con 16 avos también, porque entonces saturo, no dejo escuchar, no dejo reconocer bien el motivo que está sonando aquí abajo. Entonces necesito ser mucho más
sutil con el uso del material. Entonces, por ejemplo, a lo mejor quiero hacer aquí re, por ejemplo, terminar aquí en un re también, y puedo hacer este puede ser digamos, mi forma básica. No importa que aquí se aglomere, no importa. Esos son, si se fijan, aquí tengo sexta, aquí tengo octava, que llega por movimiento contrario. Llega ahorita ambas por salto, pero lo podemos arreglar. Y luego aquí tengo sexta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente puedo empezar a meter ornamentos. Por ejemplo, puedo poner aquí, y justo para evitar esta octava ambas saltando, pues puedo poner un mi de paso. A lo mejor aquí puedo poner en el contramotivo aquí para que esté la sensible y resolver, ¿no? Y entonces ya tengo entrada, aquí está mi motivo, la imitación del motivo, la respuesta y mi contramotivo. Vamos a ponerlo un poquito más lento nada más para alcanzar a escuchar. Ahí está. Si se fijan, justamente pasa que como es muy corto, necesitamos escucharlo otra vez. Entonces tenemos dos opciones, como lo vimos en el caso de los ejemplos, de los dos ejemplos que vimos antes. Una opción es simplemente que se haga la reiteración, ¿no? Como en la 13, que es en la tónica. A lo mejor lo que podría cambiar es justamente lo que habíamos visto, que aquí el contramotivo fuera diferente, por ejemplo, para darle cierta variedad. Entonces, si yo lo hago dos veces, ahí está. Otra posibilidad es que esta entrada sea a la quinta. Entonces, por ejemplo, si yo hago a la quinta, pero sin esto, ¿no? Que pudiera funcionar así. Y entonces, si hago esto, por ejemplo, podría funcionar. Obviamente tendría aquí que cambiar esta clave, no pasa nada, cambio la clave, pero aquí tendría que hacer algún cambio. Por ejemplo, ¿por qué tendría que hacer un cambio? Porque si ustedes se fijan, nosotros no tenemos aquí un final muy claro en alguna tonalidad. Entonces, o va a modular o termino en la tonalidad en la que estoy, que es re. Si termino en la tonalidad en la que estoy, por ejemplo, puedo modificar esta última y terminar aquí en fa. Pero este se complica un poco. Entonces a lo mejor tendría yo que buscar aquí una alternativa para terminar a lo mejor en re, por ejemplo, con ese salto descendente en lugar de ir hacia arriba, y tomarlo como nota escapada. Entonces si hago eso, a lo mejor queda mucho más claro que puedo, o sea que sí resuelve y termina en re mayor. Digo, eso podría funcionar. La idea no es tener las mejores invenciones o los mejores motivos, ¿no? Si vamos a hacer 5 de estos y luego 5 de los medianos y 5 de los grandes, es para que de esas 15 entradas, una funcione muy bien y esa la usemos para nuestra invención. Entonces les pido que este es el ejercicio, lo que acabo de hacer, esto que ustedes tienen que hacer, 5. 5 motivos de 2 bits con su respectivo contramotivo y decidiendo si la entrada va a ser con reiteración y decidiendo si la entrada va a ser con la reiteración en tónica o la reiteración a la quinta. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.